Bienvenidos a esta última parte del tema sobre conflictos médico-legales. Hasta ahora hemos revisado cómo se clasifican los conflictos y analizamos tanto la vía administrativa como la vía penal. Hoy cerraremos este recorrido con una mirada más amplia, integradora y reflexiva. Este cierre está organizado en 3 grandes bloques. Primero, hablaremos brevemente sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC. Estos son métodos diferentes al juicio tradicional, orientados al diálogo y a la reparación. Después, analizaremos cómo funciona el procedimiento legal cuando un médico enfrenta una acusación por presunta mala praxis. Aquí nos enfocaremos en la estructura del proceso, los derechos del profesional y los riesgos que puede enfrentar si no está preparado. Finalmente, reflexionaremos sobre la criminalización del acto médico. ¿Qué pasa cuando se castiga penalmente a un médico por una complicación clínica? ¿Qué efectos tiene esto en la práctica médica, en la seguridad profesional y en la relación con los pacientes? El objetivo de esta clase no es generar miedo, todo lo contrario. Queremos formar médicos responsables, con herramientas jurídicas básicas, que actúen con ética, con respaldo institucional y con la tranquilidad de saber cómo responder si alguna vez enfrentan un conflicto. Comencemos. Cuando hablamos de conflictos médico-legales, es común pensar de inmediato en juicios, abogados, tribunales, pero no siempre tiene que ser así. Existen formas más ágiles y humanas de resolver disputas entre pacientes, familiares y profesionales de la salud. A estos métodos se les conoce como mecanismos alternativos de solución de controversias o simplemente MASC. ¿En qué consisten? Son métodos no judiciales que permiten resolver un conflicto mediante el diálogo, la intervención de un tercero neutral y la búsqueda de acuerdos mutuos. Y lo más importante, se basan en la voluntad de ambas partes para participar. Los MASC no buscan culpables, buscan soluciones, y en el sector salud pueden ser una herramienta poderosa para evitar que una molestia se convierta en una denuncia formal. ¿Un paciente inconforme con un trato recibido? ¿Una familia que necesita una explicación más que un castigo? Aquí es donde los MASC pueden intervenir con sensibilidad y eficiencia. Y aunque más adelante en este curso veremos estos mecanismos a profundidad, hoy los abordaremos como una primera alternativa en la gestión del conflicto médico-legal. Existen distintos tipos de MASC, y cada uno tiene características propias. Conocerlos nos ayuda a saber cuál puede ser más útil según la situación. El primero es la conciliación. Aquí, un tercero neutral, como un conciliador de una comisión de arbitraje médico, escucha a ambas partes, identifica puntos de acuerdo y propone una solución. Es ideal cuando hay voluntad de dialogar y las posiciones no están totalmente confrontadas. Luego tenemos la mediación. A diferencia de la conciliación, el mediador no propone soluciones, solo facilita la comunicación para que las partes encuentren su propio acuerdo. Esto es especialmente útil cuando hay problemas de confianza o bloqueos emocionales. En tercer lugar está el arbitraje. Este mecanismo ya es más formal. Las partes deben aceptar por escrito que un árbitro, como los que participan en la CONAMED, será quien resuelva el conflicto. Lo que este árbitro determine se llama laudo y tiene carácter vinculante, lo que significa que su decisión tiene efectos jurídicos obligatorios para ambas partes, como si se tratara de una sentencia judicial. El arbitraje es especialmente útil cuando hay desacuerdo, pero ambas partes quieren evitar llegar a juicio, confiando en que un tercero imparcial tomará una decisión final. Y finalmente, están los comités internos o juntas conciliatorias dentro del hospital. No son mecanismos legales como tal, pero muchas instituciones los han adoptado para resolver quejas antes de que escalen. Lo importante es entender que todos estos métodos existen para evitar judicializar el conflicto. Y como médicos, debemos saber que a veces una conversación guiada puede evitar años de desgaste legal y emocional. Ahora que conocemos los principales mecanismos alternativos de solución de controversias, es importante analizar sus beneficios.
pero también sus límites. Comencemos con las ventajas. Los MASC son más rápidos. Mientras un juicio puede durar años, una conciliación puede resolverse en pocas semanas. También son menos costosos. No se requieren peritos judiciales ni abogados en todos los casos, y eso reduce los gastos. Además, preservan la relación médico-paciente. En lugar de romper el vínculo con una demanda, permiten repararlo a través del diálogo. Y algo muy valioso, son confidenciales. Las partes pueden hablar con libertad, sin que lo dicho se publique o se utilice en otros procesos. Pero no todo es perfecto. Estos mecanismos requieren que ambas partes acepten participar. Si una se niega, no se puede obligar. Tampoco son apropiados en todos los casos. Si hay negligencia grave, fallecimientos o daño severo, muchas veces el paciente o su familia optarán por una vía judicial. Además, no todos los hospitales cuentan con una estructura institucional para implementarlos. A veces falta capacitación, lineamientos o incluso disposición de los directivos. Por eso, aunque los MASC son valiosos, no debemos pensar que reemplazan por completo el sistema legal. Son una herramienta, no una garantía de solución. Y si estos mecanismos fallan, o si no se activan, entonces el conflicto puede escalar a un procedimiento formal. Cuando un conflicto no puede resolverse mediante mecanismos alternativos, o cuando las partes consideran que el daño es grave, el siguiente paso es entrar al procedimiento legal formal. Y es aquí donde muchos médicos se sienten perdidos, porque nadie les ha enseñado cómo funciona este proceso. Por eso, en esta parte de la clase, vamos a repasar de forma clara y estructurada cómo se desarrolla un procedimiento legal por responsabilidad médica, no solo para entender los riesgos, sino también para saber cómo actuar, cómo defenderse y cómo prevenir consecuencias graves. No se trata de que todos se conviertan en abogados, pero sí de que, como profesionales, tengamos claridad sobre lo que puede pasar si enfrentamos una queja legal. Así como aprendemos protocolos clínicos para actuar frente a una emergencia, también debemos aprender el protocolo jurídico cuando somos señalados por un evento adverso. En las siguientes diapositivas veremos paso a paso el proceso, los derechos del médico y qué autoridades intervienen en cada caso. Todo procedimiento legal tiene una estructura. Y aunque puede variar un poco según se trate de una demanda civil, penal o administrativa, en general sigue una secuencia bastante predecible. Primero está el inicio del proceso. Aquí se presenta una denuncia, una queja o una demanda. Puede venir del paciente, de los familiares o incluso de alguna autoridad. Luego viene la admisión y análisis preliminar. La autoridad revisa si el caso tiene sustento. Si no hay pruebas o el hecho no constituye falta, puede desecharlo. Pero si considera que hay elementos suficientes, se abre formalmente el procedimiento. Después viene la etapa probatoria. Aquí es donde todo se vuelve técnico. Se recaban documentos, se analiza el expediente clínico, se citan testigos y se solicitan peritajes. Y sí, el expediente clínico será el documento más importante en este punto. Más adelante, se realiza una audiencia o se emite un dictamen. En los procesos penales y civiles puede haber audiencias orales. En los procesos administrativos, como los que lleva COFEPRIS o las comisiones médicas, la resolución puede llegar mediante un dictamen técnico. Finalmente, se emite una resolución. Puede ser una sentencia judicial, una sanción administrativa o incluso una absolución. Y si alguna parte no está conforme, existen mecanismos de apelación o revisión. Como ven, no es un proceso improvisado. Tiene pasos claros, tiempos definidos y reglas específicas. Y el médico que conoce esta ruta puede enfrentarlo con menos ansiedad y con mayor preparación. Frente a un procedimiento legal, el médico no está solo. Y es fundamental recordar que conserva todos sus derechos como persona y como profesional. El primero es el derecho a la presunción de inocencia. Esto significa que nadie puede tratar al médico como culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
y esto aplica tanto para las autoridades como para los medios o las instituciones. El segundo es el derecho a una defensa adecuada. Desde el inicio del proceso, el médico puede y debe contar con asesoría legal, de preferencia con abogados especializados en derecho sanitario o responsabilidad médica. También tiene el derecho a guardar silencio. No está obligado a declarar en su contra. Puede reservarse sin que eso se interprete como señal de culpabilidad. Otro derecho esencial es conocer los cargos y las pruebas. Debe tener acceso a toda la información del caso, desde la denuncia hasta los peritajes y los testimonios. Y por supuesto, tiene el derecho a ofrecer sus propias pruebas, testigos, documentos, registros clínicos, incluso peritajes independientes que respalden su actuación. Finalmente, tiene derecho a que todo se conduzca conforme al debido proceso y que cualquier resolución esté fundada y motivada. Estos derechos no son un privilegio. Son la garantía de que el médico podrá defender su labor, su reputación y su dignidad profesional ante cualquier señalamiento. Imaginemos esta situación. Un médico atiende una urgencia, hace todo lo posible por salvar al paciente, pero el desenlace es negativo. Días después, recibe una notificación. Ha sido denunciado penalmente por homicidio culposo. Este tipo de situaciones no solo son reales, sino que se están volviendo cada vez más comunes. La criminalización del acto médico ocurre cuando el sistema penal se activa frente a un resultado adverso, sin diferenciar si hubo dolo, negligencia grave o simplemente una complicación médica inevitable. Y eso representa una amenaza, porque no se está juzgando solo un hecho, se está juzgando toda una profesión. El médico deja de ser un profesional que actúa bajo incertidumbre y se convierte en un posible delincuente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, el miedo. Muchos profesionales comienzan a ejercer con temor, evitando casos complejos o tomando decisiones basadas más en protegerse legalmente que en beneficiar al paciente. Segundo, la medicina defensiva. Estudios innecesarios, interconsultas sin sentido, hospitalizaciones prolongadas, todo por temor a ser demandados. Y tercero, la pérdida de confianza. El vínculo médico-paciente se debilita, el diálogo se rompe, el consentimiento informado se transforma en una protección jurídica en lugar de un acto ético. La pregunta entonces es, ¿estamos usando el derecho penal para resolver fallas estructurales del sistema de salud? Criminalizar el acto médico tiene muchas consecuencias negativas, no solo para los profesionales, sino para todo el sistema de salud. En primer lugar, se confunde la ciencia médica con el castigo penal. La medicina es una disciplina compleja, donde los resultados no siempre son predecibles. Un mal desenlace no implica automáticamente negligencia o culpa. Además, esta criminalización inhibe el ejercicio clínico. Muchos médicos evitan atender urgencias, rechazan procedimientos de alto riesgo o directamente se alejan de especialidades donde las demandas son más frecuentes. Y eso afecta a todos. Tampoco mejora la calidad del sistema. Castigar a los médicos no resuelve las carencias de infraestructura, el desabasto de insumos o la falta de personal. Al contrario, fomenta la medicina defensiva. Se solicitan más estudios, más interconsultas, más hospitalizaciones, no por necesidad clínica, sino para cubrirse legalmente. Y no olvidemos que se rompe la confianza con el paciente. El médico se vuelve más distante, menos humano, más formal, porque siente que cada conversación puede ser usada en su contra. Por último, debemos recordar que existen mecanismos más adecuados para gestionar la responsabilidad médica. Las vías administrativas, civiles y los mecanismos alternativos que ya revisamos. No se trata de negar la responsabilidad, se trata de canalizarla de forma proporcional, justa y restaurativa. Frente a este panorama, han surgido movimientos organizados de médicos, legisladores y asociaciones civiles que buscan un cambio. El objetivo no es eliminar la responsabilidad médica,
sino replantear su tratamiento legal. La propuesta es clara: reservar el derecho penal solo para casos con dolo evidente o negligencia grave. En México, se han presentado iniciativas legislativas en varios estados para modificar los códigos penales y evitar que cualquier error clínico culposo sea tratado como delito. También ha habido pronunciamientos firmes de colegios médicos y asociaciones de especialidad que exigen mayor seguridad jurídica para ejercer sin temor constante. Y no solo en México. En países como Argentina, Colombia o España existen propuestas para que los procesos judiciales relacionados con la salud incluyan primero una evaluación técnica imparcial, antes de ser considerados penalmente. Incluso han surgido campañas públicas, como No más médicos en prisión, que visibilizan los casos más emblemáticos y cuestionan el uso excesivo del castigo penal como respuesta institucional. El mensaje de fondo es uno: la medicina no puede ejercerse bajo amenaza constante. Debe haber responsabilidad, sí, pero también proporcionalidad, contexto clínico y vías alternativas de resolución. Ser responsable no es lo mismo que ser culpable. Un médico puede asumir su responsabilidad profesional sin necesidad de ser perseguido penalmente. Y esa es la clave: transformar el enfoque punitivo en uno preventivo, ético y restaurativo. ¿Y cómo se logra eso? Primero, con formación continua en ética y en normatividad sanitaria. El médico debe saber no solo qué hacer clínicamente, sino también qué exige la ley en cada acto médico. Segundo, con documentación clínica rigurosa y completa, porque cuando llega un conflicto, el expediente clínico será su principal medio de defensa. Si no está bien hecho, ni el mejor abogado podrá ayudar. Tercero, con buena comunicación y consentimiento informado real. No basta con firmar un formato. Se trata de explicar, escuchar, responder dudas. Es una conversación, no un trámite. Cuarto, con políticas institucionales claras para resolver conflictos, desde comités internos hasta la derivación a comisiones médicas o MASC. Y por supuesto, con un seguro de responsabilidad profesional adecuado, que incluya defensa legal y no solo cobertura económica. Ejercer con responsabilidad también significa saber reconocer errores, pedir disculpas cuando corresponde y actuar con humanidad. No necesitamos más castigo. Necesitamos más conciencia, más prevención y más acompañamiento legal y emocional para los profesionales de la salud. Después de todo lo que hemos analizado, tal vez te preguntes: ¿qué puedo hacer desde ahora para ejercer con mayor seguridad jurídica? Aquí te comparto algunas recomendaciones clave. Primero, documenta con rigor clínico y legal. El expediente debe reflejar lo que hiciste, por qué lo hiciste y cómo respondiste ante las situaciones. Recuerda, lo que no está escrito, legalmente no existe. Segundo, informa siempre con claridad. El consentimiento informado no debe ser un requisito burocrático. Debe ser una conversación genuina, donde el paciente comprenda riesgos, alternativas y participe en la decisión. Tercero, mantente actualizado en normatividad sanitaria. Conocer las NOMS, leyes y reglamentos no es opcional, es parte de tu ejercicio profesional. Cuarto, contrata un seguro de responsabilidad profesional confiable, no solo para cubrir indemnizaciones, sino para contar con respaldo jurídico en caso de un conflicto. Quinto, apoya y utiliza los mecanismos alternativos de resolución. Si en tu institución existen comités de conciliación o acceso a la CONAMED, úsalos. Son una excelente vía para prevenir demandas. Sexto, no trabajes fuera de tu ámbito de competencia. Deriva, consulta, pide ayuda. Eso también es ser responsable. Y por último, no tengas miedo de actuar con humanidad, pedir una disculpa, explicar con honestidad, escuchar con empatía. Muchas veces eso previene una denuncia más que cualquier protocolo. Ejercer con responsabilidad es también ejercer con seguridad. Y eso empieza desde ahora, como estudiantes, al conocer nuestros límites, nuestras herramientas y nuestros derechos.
Con esta clase cerramos el recorrido por los conflictos médico-legales. Y antes de terminar, vale la pena mirar hacia atrás y resumir lo esencial de esta última sección. Primero, vimos los mecanismos alternativos de solución de controversias, o MASC. Son vías ágiles, restaurativas y humanas para resolver desacuerdos entre médicos y pacientes sin necesidad de juicio. Aunque su uso aún es limitado, representan una herramienta valiosa para el futuro de la medicina ética. Después, analizamos cómo se desarrolla un procedimiento legal cuando se acusa al médico de mala praxis. Revisamos sus fases, los derechos del profesional y qué autoridades intervienen. Entender esto no es alarmismo, es prevención jurídica. Y finalmente, reflexionamos sobre la criminalización del acto médico, sobre cómo el uso indiscriminado del derecho penal daña la práctica clínica, fomenta el miedo, rompe la confianza y no mejora la calidad del sistema. Pero también vimos que hay respuestas. Movimientos, reformas y formas de ejercer la responsabilidad sin castigo. En conjunto, esta clase nos invita a pensar que la buena medicina no solo se basa en ciencia y técnica, sino también en principios, en diálogo y en justicia. Una medicina que sea responsable, sí, pero también respetada, protegida y humana. Hoy hemos hablado de conflictos, de procesos legales, de demandas, de tribunales. Pero en el fondo, lo que realmente está en juego es cómo ejercer la medicina en un entorno complejo, y aún así no perder el sentido humano de la profesión. Ser médico hoy no es solo dominar el diagnóstico o el tratamiento, es también aprender a comunicar, a documentar, a prevenir conflictos y a actuar con conciencia jurídica. Y esto no debe vivirse como una carga, debe asumirse como una forma de proteger lo que más valoramos, la confianza del paciente, nuestra vocación y nuestra integridad profesional. No olvides esto. Cada nota que escribes en el expediente, cada consentimiento que explicas, cada decisión que tomas, tiene también una dimensión legal y ética. Por eso, formarte en legislación en salud no te aleja del paciente. Te acerca, te da seguridad y te permite actuar con la certeza de que lo que haces está bien hecho, en todos los sentidos. No se trata de convertir la medicina en un campo jurídico. Se trata de ejercer una medicina informada, justa, responsable y profundamente humana. Gracias por tu atención.